Estamos en este momento con Francisco Franco. Bienvenido, Francisco, qué bueno tenerte con nosotros. Buenas tardes, Miralba, y buenas tardes a todo el público. Para mí siempre un honor y un placer llegar a la ciudadanía a través de este espacio. Francisco, tú tienes una serie de temas en torno al ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, ¿correcto? Sí, correcto. No sé si quieres que me desarrolle de forma libre o tú tienes alguna pregunta. No, adelante. Tú puedes empezar en el momento que siento una duda o me salga una pregunta, te la voy a hacer. Sí, bueno, como bien sabe la población y para nadie es un secreto, pues el ex procurador Jean Alain Rodríguez fue privado de su libertad hace ya cerca de un mes, el 29 de junio, más de un mes, perdón. El 29 de junio, fruto de primeramente de una orden de arresto y luego de una medida de coerción impuesta por la magistrada Kenya Romero. Entonces, ahora mismo se encuentra cumpliendo esa medida de coerción de privación de libertad y se apeló la misma y se va a conocer el próximo martes 31, pues la apelación de esa medida de coerción. Yo, conjuntamente con los licenciados Gustavo Biaggi, José Martínez Hopperman y Carlos Balcaces, pues conformamos lo que es el Consejo de Defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Entonces, ahora mismo nos encontramos en la fase de medida de coerción. ¿Y qué es la fase de medida de coerción? Quizá la población... Ella fue dictada. Sí, correcto. Pero todavía nos encontramos en esa fase inicial, preparatoria del proceso penal. Quizá muchas personas lo ignoran, pero esta no es una fase donde se persigue o se comprueba la culpabilidad o inocencia de una persona. Es decir, en esta parte, los medios probatorios que puedan existir solamente se evalúan de una forma superficial, de una forma preliminar. Ni siquiera se le hace un juicio a la pertinencia de esas pruebas, sino que solamente se toman como un elemento más dentro del expediente para finalmente imponer una de las 7 medidas de coerción que establece la normativa procesal penal. ¿Qué pasa? En República Dominicana, entonces, con Francisco, no pocos antes diputados... de que sigas, sí. Francisco, antes de que sigas, para aclarar eso, porque sabemos que, y nosotros hemos insistido muchísimo en aclarar lo que es una medida de coerción, sobre todo para que la gente esté educada y sepa lo que le tiene que reclamar a nuestro sistema de justicia. Cuando digo sistema de justicia lo digo todo. Pero la confusión está ahí. Y a veces hay quienes sacan partido de esta confusión. Y si el pueblo, la mayoría de las personas, entienden que esta medida de coerción se discute y se justifican cosas que deberían de estar y formar parte ya de un juicio de fondo más adelante, y todo eso se expone ahí, no van a entender quizá que una persona como Jean Alain, que se podría calificar de repente como el malo favorito de esta época política, si le queremos llamar de alguna manera, pues lo manden para su casa. Y si no lo entienden, a quien van a criticar no es precisamente al Ministerio Público, sino van a utilizar la palabra de justicia en general, y con eso salpican a jueces, salpican a todo el mundo. O sea, fíjate a dónde nos lleva el desconocimiento de lo que es una medida de coerción y cómo esa medida de coerción de repente puede haber algún miembro de un tribunal, un juez, Dios quiera que eso no sea así, que se sienta intimidado por esa presión social, y sabiendo quizá que un acusado pues tenga méritos para irse por su casa porque es una medida de coerción y no se va a ir y se va a presentar a todo el proceso, etcétera, etcétera, de repente sienta esa presión social y no tome la decisión que deba de tomar. ¿Eso es así o no es así? ¿Se siente en el caso de Jean Alain esa presión social? Sí, Pinky, no solamente en el caso del ex procurador, sino en muchos procesos, lamentablemente, se viene sintiendo esa presión mediática, esa presión social, que es lo que se le llama el populismo penal. Si tú te fijas, yo partí la exposición... ¿Y los jueces cogen esa presión? ¿Los jueces cogen esa presión? Lamentablemente, los jueces ahora mismo tienen el lomo doblado
frente a esa campaña, porque si tú te fijas, muchas de las imputaciones, las situaciones de los procesos no se están dilucidando en los tribunales, sino que se están dilucidando en medios de comunicación, lamentablemente, y por el órgano persecutor del delito que filtra muchas veces información. Si tú te fijas, yo partí justamente del hecho de que en esta fase de la investigación, en esta fase del proceso penal, no nos encontramos comprobando la culpabilidad o no de Jean Alain. Nos encontramos comprobando, o más bien se juzga, y en otros países se le llama medidas de sujeción. Lo que se juzga o se evalúa es si Jean Alain es potencialmente una persona que vaya a sustraerse del proceso, es decir, que quisiera no enfrentar los rigores de un juicio penal. ¿Cuáles son los argumentos que está utilizando la defensa para argumentar que esta persona, que Jean Alain, puede quedarse en su casa en el desarrollo de todo el juicio de fondo? ¿Cuáles son los argumentos de peso? Sí, entre otros argumentos presentamos ese elemento. También se presenta el hecho de que a él se le violentó en esa primera audiencia de medida de coerción, en ese proceso de medida de coerción, se le impidió ejercer su derecho de defensa material. El Código Procesal Penal prevé que en toda etapa del juicio, el imputado, la persona sujeta al proceso penal, pueda hacer uso de su derecho a declarar de forma libre. Sin embargo, se le coaccionó, se le limitó finalmente a ejercer ese derecho. Igualmente, pues sabemos que es un ciudadano que por la posición pública que ocupó, no pocas personas que se encuentran cumpliendo tanto medida de coerción como condena en ese centro, pues probablemente fueron sometidas durante su gestión, y pudieran abrigar algún ánimo de animadversión contra él, y pues es una persona que ciertamente no es un preso común, pero que tampoco entendemos que allí podría garantizársele su seguridad de forma plena. Hay otros elementos también que deberán ser debatidos. Francisco, sin saber mucho de justicia y de leyes, y tratando de entender un poquito lo que tú nos explicabas al principio, de lo que se trata es de demostrarle al juez que el acusado, en este caso el señor Jean Alain, no se va a sustraer del proceso y que tiene las garantías de seguir todos los procesos. Pero todo lo que tú me has dicho no sé si apunta hacia ahí precisamente, porque apunta más hacia, que no le respetaron tal derecho, ¿no? Pero garantías. Sí, bueno, te iba a exponer también, por ejemplo, una tergiversación que se hizo de la normativa procesal penal en su contra por la magistrada. Va en el sentido de que uno de los elementos que se valoran como parte de ese peligro de fuga, que es como le llama el Código Procesal Penal, cuando se comprueba si una persona realmente representa un riesgo para la permanencia en el proceso, es justamente, por ejemplo, el arraigo familiar, económico, social de la persona. Miren, por ejemplo, la interpretación adversa que hizo la jueza, la magistrada Kenya Romero, que me merece respeto, pero hizo una interpretación adversa quizá por su inexperiencia en materia de coordinación de juzgado de instrucción en lugar donde ella es nueva. Ella estableció, miren, la norma prevé, y hago básicamente una lectura del texto. La norma prevé que para valorar el peligro de fuga debe valorarse si la persona cuenta con un arraigo, si cuenta con un arraigo familiar, económico y demás. Sin embargo, ella dijo, bueno, y considerando que el ciudadano Jean Alain Rodríguez cuenta con un arraigo económico, social y familiar, se considera que puede sustraerse del proceso. Es decir, que ella le dio un giro adverso a la normativa para interpretarla en contra del propio Jean Alain. Es decir, por muchas aristas, primero por esa que te acabo de señalar, segundo por no permitir que él ejerciera su defensa material de forma plena. Esa sentencia, ese fallo, esa resolución está condenada a ser anulada por la Corte de Apelación, que fue lo que se solicitó en ese recurso. Lamentablemente tiene unos vicios insalvables que deberán ser conocidos por la Corte cuando el próximo martes conozca de la apelación. Muy bien. Pues entonces el próximo martes sabremos si así será.
¿Eso lo fallan de forma inmediata, Francisco, o simplemente se conoce? Primero se conoce la audiencia y se reserva finalmente el fallo a la magistrada. Entonces, quería resaltar, porque es que tiene que quedar en la mente, yo sé que tú lo entiendes, Pinky, porque ya me lo dejaste ver. La gente tiene que entender, señores, en esta fase no se comprueba la culpabilidad o no de los ciudadanos. Aquí solamente tenemos que verificar si la persona potencialmente tiene voluntad de sustraerse o no del proceso. Incluso el Código Procesal Penal, uno de los principales elementos que retiene para eso es ver la voluntad de la persona de presentarse ante las autoridades. Y como todos sabemos, Jean Alain fue por sus propios pies, de forma voluntaria, sin nunca haber sido citado, y se presentó voluntariamente, y eso tampoco fue tomado en cuenta por la jueza al momento de dictar su fallo. Muy bien. Bueno, pues a esperar el próximo martes, veremos qué sucede. Francisco, muchas gracias. Hemos conversado con Francisco Franco, parte de los abogados que constituyen el Consejo de Defensa, ¿correcto?, del ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez. Gracias. Nuevamente, gracias, Francisco.